Estás escuchando Hablemos de Historia, transmitiendo desde la capital del estado grande, desde la ciudad de Chihuahua. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio y lo prometido es deuda. Este capítulo es especial, parece 5% de escuchas que tenemos en Chile. Es el tercer lugar de donde más nos escuchan y muchas, pero muchas gracias. Y bueno, esta vez repasaremos un momento de la historia reciente de Latinoamérica y que me parece uno de los más importantes de esta misma: el gobierno de Salvador Allende y el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973. Pues este viernes se cumplirán 47 años, me parece, de este suceso que sacudiría a todo un país. Y bueno, sin nada más que decir, ponte tus audífonos, estás en Hablemos de Historia, comencemos. Y bueno, amigos, antes de comenzar me gustaría una vez más que hiciésemos un ejercicio de reflexión y que escuchemos esto objetivamente, con la mente abierta, y tratemos de escuchar y de aprender, ya que también es un tema que levanta muchas, pero muchas polémicas y pasiones. Somos latinoamericanos, amigos, escuchémoslo así. Y bueno, dicho esto, comencemos. Salvador Guillermo Allende Gossens nació el 26 de junio de 1908 en Santiago de Chile, hijo de un funcionario público, y con anterioridad había vivido con sus padres desde los 3 años en Tacna, una ciudad peruana ocupada por Chile en ese entonces. Luego se mudaría a Iquique y en Santiago iría 7 meses después como estudiante del Instituto Nacional a los 11 años, y más tarde se mudaría a Valdivia. Finalmente su padre asumiría como notario en Valparaíso y Salvador se incorporó al Liceo de Hombres. En 1918 su padre decidió enviarlo a Santiago, al Instituto Nacional. Años más tarde, en el cuarto año de Humanidades, Salvador Allende escuchó hablar de un suceso destinado a transformar al mundo, que sería la Revolución de Octubre. En ese momento se abrieron profundas interrogantes si sería un maestro ebanista, perteneciente a la cultura de los anarquistas, llamado Juan de Marchi, quien lo introduciría a los problemas de la cuestión social y el socialismo y todo eso. Después del servicio militar ingresaría a la universidad, donde pronto tomaría la postura de líder, asumiría la presidencia del Centro de Alumnos de Medicina y la vicepresidencia del FECH. Esto coincidió con un conflictivo cuadro histórico en Chile, caracterizado por el fin de una fase dorada basada en los beneficios del excedente salitrero y por un agudo conflicto en todas las áreas de la sociedad. Fue un periodo tenso y convulso que terminaría con la irrupción de los militares y la posterior dictadura de Carlos Ibáñez del Campo. Después de estudiar medicina en Santiago, Allende regresaría a Valparaíso, donde se iniciaría como médico, se lanzaría a la política y poco tiempo después sería elegido diputado de la zona por el Partido Socialista. Mientras tanto, Augusto Pinochet Ugarte nacería el 25 de noviembre de 1915 en Valparaíso, también en Chile, primogénito de 6 hijos tenidos por los señores Augusto Alejandro Pinochet y Avelina Ugarte Martínez, ambos de ancestros españoles y franceses, y cursaría las enseñanzas de primaria y secundaria en distintos centros de Valparaíso: el Seminario San Rafael de Valparaíso, el Instituto Rafael Articia de Quillota, regido por los hermanos maristas, y el Colegio de los Sagrados Corazones. En el colegio, Pinochet no se distinguiría como un alumno brillante, y su temprana vocación fue la de hacerse militar. Solo lo lograría el tercer intento y finalmente entraría a la Escuela Militar del Libertador Bernardo O'Higgins en Santiago de Chile, centro encargado de formar a los oficiales del ejército chileno. Ocurrió en 1933, cuando tenía 17 años, ocupando la presidencia de la República, el liberal Arturo Alessandri Palma. Al cabo de 4 años ingresaría como alférez de infantería y por unos meses más continuaría asistiendo a las aulas de la Escuela de la Comuna Metropolitana de San Bernardo. En septiembre de 1937 partió destinado al regimiento número 6 de Chacabuco, en Concepción, y de allí en 1939 al segundo regimiento de Maipó, en Valparaíso. Regresando a Allende, para 1929, amigos, se había iniciado en la política, como dijimos, entrando al grupo Avance. Llegó a ser vicepresidente, como dijimos, del FECH, del Frente Estudiantil Chileno, en 1930, pero debido a la oposición a ciertas posturas que tomaría el grupo durante los meses previos a la caída de la dictadura de Carlos Ibáñez, fue expulsado. A partir de eso siguió actuando como líder estudiantil, lo que le valió su detención, y mientras se encontraba encerrado, se enteró que su padre agonizaba debido a un caso avanzado de diabetes. Lo dejaron salir y conseguiría verlo uno en sus últimos instantes.
Tras estos dramáticos hechos de su vida, Allende se abocó a terminar su memoria, higiene mental y delincuencia y a considerar un trabajo estable, pero tuvo que experimentar un largo tiempo pasando de hospital en hospital hasta convertirse en ayudante de anatomía patológica del Hospital Carlos Van Buren. En 1933 participaría en la fundación del Partido Socialista de Chile, el PS, organizando su sede en Valparaíso y manteniéndose en este partido durante toda su vida. 2 años después se uniría a la masonería y el director de la Asociación Médica en esa ciudad y miembro de su directorio nacional sería Allende. En 1935 se convirtió en editor del Boletín Médico de Chile y organizador de la revista Medicina Social de ese puerto en Valparaíso. En 1943 se convirtió en secretario general del Partido Socialista, cargo que ocupó hasta junio de 1944. Al año siguiente fue elegido senador por Valdivia, Yanicué, Chiloé, Aysén y Magallanes, y en 1953 por Tarapacá y Antofagasta. Sus enemigos dentro del Partido Socialista intentaron alejarlo de la vida política, para lo cual en las elecciones de 1961 lo enviaron a la circunscripción de Aconcagua y Valparaíso, donde era difícil que ganara, ya que los votos amigos de la izquierda los controlaba Jaime Barros, comunista y médico de los pobres, que ocupaba ya ese escaño y tenía pues mucha más popularidad que Allende. Aún así, Allende triunfó sobrepasando a su compañero y le dio suficientes votos para que ambos salieran electos. Lo mandaron después, en los comicios del 69, a otro matadero electoral, como le llamaban en ese entonces, Chiloé, Aysén y Magallanes, donde nadie le atribuiría ninguna oportunidad, pero aún así resultó fácilmente elegido. Era el símbolo nacional del socialismo moderado, llegando a ejercer desde 1966 como presidente del Senado, de una forma tan ecuánime que cuando lo abandonó le rindió un homenaje el diario El Mercurio, de tendencia conservadora. Se postuló por primera vez a la presidencia de Chile en 1952, consiguiendo un pobre 5.44% de los votos, lo que se debió en parte, hay que decir, a la decisión de un sector del socialismo que apoyó a Carlos Ibáñez y a la proscripción del comunismo. En 1958 se presentó nuevamente como candidato de la Alianza Socialista Comunista, el FRAP, el Frente de Acción Popular, y ya conseguiría el 28.91 de los votos. Esta vez se le atribuyó la derrota de Allende a la participación de un candidato populista, Antonio Zamorano, que le habría quitado votos de sectores populares. Se postuló nuevamente a la presidencia por tercera vez en el año 1964, nuevamente representando al FRAP. La elección devino en una competencia entre Allende y Eduardo Frei Montalva, y por temor a que triunfara Allende, el electorado de la derecha se volcó hacia Frei en lugar del radical Julio Durán, que era su candidato inicial. Enfrentando a 2 de los 3/3 de la política chilena, Allende fue derrotado por tercera vez con un 38.92% de los votos contra el 55.6% de Frei. Amigos, documentación desclasificada muestra que del 62 al 64 la CIA financió la campaña de Frei con 2.6 millones de dólares y gastó 3 millones de dólares en propaganda anti-allendista para asustar a los electores en contra de la coalición FRAP de Allende. La CIA consideró que su rol en la victoria de Frei fue un gran éxito, y la misma CIA argumentó que la ayuda con la estructura organizativa y financiera para la campaña de Frei, el apoyo dado a Durán para que mantuviera su candidatura a sugerencia de Frei y la propaganda para denigrar a Allende fueron ingredientes indispensables para el éxito de Frei, en sus propias palabras. La CIA llegó a la conclusión de que sin la ayuda encubierta de los Estados Unidos, las probabilidades de que Frei triunfara hubieran sido mucho menores, y dudaron que el progreso de su campaña electoral hubiera sido tan bueno sin esta ayuda. Y bueno, siguiendo con Pinochet, en 1945, recién estrenado sus galones de capitán, se integró en el regimiento Carampangue en Iquique, en el extremo norte del país. Allí, en la región de Tarapacá, desempeñó diversos cometidos, entre ellos la comandancia de un cuerpo de detención en el puerto de Pisagua, en donde eran enviados los detenidos políticos al amparo de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, un instrumento creado por el presidente Gabriel González Videla para reprimir al Partido Comunista.
En 1948 estuvo de vuelta en Santiago para iniciar en la Academia de Guerra la formación que requerirían los aspirantes al cuerpo de oficiales del Estado Mayor del Ejército. En 1951 obtuvo finalmente el título oficial del Estado Mayor y empezó a dar en la escuela militar, clases de geografía militar y geopolítica, asignaturas que impartiría también en la Academia de Guerra luego de alcanzar en 1953 el grado de mayor, con despacho en el regimiento número 4 de Roncagua en la ciudad tarapaqueña de Arica. Una vez, amigos, obtenido el bachillerato, se matriculó en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, pero sus continuos destinos militares frustraron estos estudios. En 1956 fue comisionado en la Subsecretaría de Guerra del gobierno, entonces presidido por el general en la Reserva Carlos Ibáñez del Campo, y hasta 1959 estuvo destacado en la agregaduría militar de la Embajada chilena en Quito, en Ecuador. Su colaboración con el ejército del Ecuador incluyó actividades formativas en la Academia de Guerra de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana, donde dio clases de geografía, geopolítica e inteligencia militar. Tras 3 años de servicio, el gobierno del país andino concedió a Pinochet y a los demás integrantes de la misión militar chilena la condecoración Abdón Calderón. Una vez en Chile, regresando a Chile, sus superiores le destinaron al cuartel general de la primera división del ejército con base en Antofagasta y simultáneamente adquirió la estrella de teniente coronel. Al año siguiente, en 1960, recibió el nombramiento de comandante del regimiento Esmeralda, conocido como el glorioso séptimo en línea, acantonado también en Antofagasta. En 1963, en el penúltimo año de la administración del presidente conservador Jorge Alessandri Rodríguez, se convirtió en subdirector de la Academia de Guerra. En 1966 añadió a su uniforme las charreteras de coronel. En 1968 fue promovido al puesto de jefe del Estado Mayor de la Segunda División del Ejército con sede en Santiago, y como tal realizó una misión en Estados Unidos y visitó las instalaciones del ejército de este país, que el ejército de este país tenía en la zona del Canal de Panamá. A finales de aquel año ascendió a general de brigada y a comandante en jefe de la Sexta División, con guarnición en Iquique, rango que incluyó el desempeño del cargo de intendente subrogante de la región de Tarapacá. Y así, amigos, después de toda esta información, llegamos al año de 1970. Recordemos, amigos, que durante la década de los 60 el mundo se estaba convulsionando. Manifestaciones estudiantiles, revueltas populares por todo el mundo, despertares juveniles, la guerra de Vietnam. O sea, se estaba viviendo una transición del viejo modo de ver al mundo al nuevo modo de ver al mundo. Además, todo esto bajo el contexto de la Guerra Fría, que, como me dijo la maestra El Cielo Ríos, con quien grabé el episodio del 2 de octubre, escúchenlo, durante los 60 nace otra Guerra Fría. Pues el mundo se empieza a globalizar y todo empieza a cambiar, surgen nuevas formas de comunicación, de vivir, de pensar, y algo así pasaría en Chile. Veamos. Ya para este punto, amigos, no fue fácil para Allende conseguir otra postulación como candidato de la Unidad Popular, integrada por los partidos socialista, comunista, radical, socialdemócrata, Mapú, API, y pensaban sobre él sus 3 derrotas, y muchos dentro del PS, el Partido Socialista, no creían en su vía chilena al socialismo, como él lo llamaba, pero aún así logró imponerse sobre los demás precandidatos, principalmente por su importante arrastre de votos y por el decisivo apoyo del Partido Comunista, mayor que el del propio partido de Allende. La campaña presidencial de 1970 fue dura, pero sin violencia. Las primeras encuestas daban por ganador con mayoría absoluta a Jorge Alessandri, candidato de la derecha, pero su campaña se fue deteriorando principalmente por su avanzada edad. Se le acusó de senil, de sufrir la enfermedad de Parkinson, y su propio comando decidió no hacer concentraciones masivas con la excepción del cierre de campaña para no mostrar la edad del candidato Alessandri. El candidato del Partido Demócrata Cristiano, Radomiro Tomic, tenía un pensamiento orientado hacia la izquierda, lo que enajenó los votantes de centro derecha, que la elección de 1964 había dado la victoria a Eduardo Frei Montalva, recordemos. Mientras tanto, Estados Unidos no dio apoyo decidido a ningún candidato contrario a Allende, principalmente porque sus propias encuestas mostraban a Alessandri como triunfador, aunque derivaron algunos fondos a la campaña de Alessandri. La CIA afirmó que la campaña de Allende recibiría
$350,000 de Cuba, mientras que la CIA gastó de $800,000 a $1,000,000 para manipular el resultado de las elecciones. Un libro escrito bajo la supervisión del Servicio de Inteligencia Británico M16, por Christopher Andrew en conjunto con el exarchivista soviético Vasily Mitrogin, basado en las notas escritas a mano por este último, sostiene que Allende, amigos, había recibido de la Unión Soviética $400,000 para los comicios. Documentos soviéticos muestran que de 1970 los $400,000 fueron entregados al Partido Comunista de Chile por la Unión Soviética. Los partidos de la Unidad Popular también pidieron ayuda a Alemania Oriental, que les otorgó $15,000 y materiales para la campaña. Es lo que les digo, el mundo estaba cambiando y la guerra también. Cada bando estaba buscando tomar influencia en cada rincón del planeta, pero aún con todo esto, el 4 de septiembre se celebró la elección presidencial en un clima de orden y tranquilidad, y pasada la medianoche se supo que el resultado de los comicios fue Allende 36.6, Alessandri 34.9 y Tomic 27.8. La confianza de los alessandristas se convirtió en miedo a un gobierno socialista, mientras los allendistas e incluso varios demócratas cristianos salían a la calle a expresar su alegría. El 3 de noviembre, Allende asumió la presidencia en el Congreso Nacional. Después se dirigió a la catedral para asistir al Te Deum ecuménico, celebrado por todas las iglesias de Chile para festejar a la victoria del candidato presidencial. La cabeza económica del gobierno fue Pedro Buscovich, que llevaría a cabo el plan de transición del capitalismo al socialismo. El plan de la Unidad Popular para llegar al socialismo a la chilena, como decía Allende, consistía en los siguientes puntos. 1. Estatización de las áreas claves de la economía. 2. Nacionalización de la gran minería del cobre. 3. Aceleración de la reforma agraria. 4. Congelamiento de los precios de las mercancías. 5. Aumento de los salarios de todos los trabajadores pagándoles con emisión de billetes. Y 6. Modificación, con un clima de euforia económica, de la Constitución y creación de una Cámara Única. Estas acciones combinaban políticas económicas socialistas con otras que se enfocaban a obtener una rápida reactivación económica tras una drástica redistribución de la riqueza. Estas acciones del gobierno de Allende motivarían a Richard Nixon y su secretario de Estado, Henry Kissinger, a promover un boicot contra el gobierno de Allende. Ya se habían tardado mediante la negación de, por su parte, las campañas del cobre. Estas mismas pidieron un embargo al cobre chileno en las Cortes Europeas. Obligado a buscar fuentes alternativas de comercio y finanzas, Chile obtuvo compromisos de la Unión Soviética para invertir unos 400 millones en Chile en los próximos 6 años. El gobierno de Allende estaba decepcionado de haber recibido mucha menos ayuda económica de la Unión Soviética de la que esperaba. El comercio aún así entre los dos países no aumentó significativamente y los créditos se vincularon principalmente a la compra de equipos soviéticos. Además, los créditos de Rusia fueron mucho menores que los proporcionados por China y los países de Europa del Este. Cuando Allende visitó la Unión Soviética a fines de 1962, en busca de más ayuda y líneas de crédito adicionales, fue rechazado. Y bueno, para profundizar, la reforma agraria se siguió utilizando la ley de reforma agraria de Eduardo Frei, que tenía varios vacíos legales, por así decirlo, que la Unidad Popular aprovechó, propiciando la toma de tierras por los campesinos, haciendo que la corporación de la reforma agraria expropiara las fincas, y a finales de 1971 se llevó a cabo la expropiación de más de 2 millones de hectáreas. Esas tomas de terreno, amigos, empezaron a adquirir ribetes más y más violentos por los enfrentamientos entre terratenientes y campesinos. La congelación de precios y el aumento de sueldos debieron provocar inflación, pero en Chile un 20% de la capacidad productiva estaba ociosa y antes de subir los precios, los comerciantes aprovecharon esta capacidad generando crecimiento económico. Además, en el pensamiento de los economistas de la Unidad Popular, las emisiones de dinero tenían un lapso de tiempo durante el cual no producían inflación, al menos no momentáneamente. Sin embargo, a finales de ese año comenzarían los problemas económicos para Chile, amigos, pues el déficit presupuestario crecería bastante, entre otros malos resultados de las políticas de Allende, lamentablemente. Ya para el segundo año de gobierno, la oposición se volvió más fuerte con el apoyo de la prensa opositora, parte de la cual era financiada por la CIA.
Los diarios El Mercurio, La Segunda, La Tercera, Las Últimas Noticias, La Prensa, La Tarde y Tribuna atacaron sin cesar al gobierno. La prensa oficialista también participó de este ambiente de enfrentamiento y descalificación. Destacan en la lista La Nación, Las Noticias de Última Hora, El Siglo, El Clarín, Puro Chile. Los medios opositores y los gremios empresariales levantaron como bandera de su lucha la compañía manufacturera de papeles y cartones, más conocida como La Papelera, empresa proveedora y distribuidora de papel. Con su estatización, la oposición temía que el gobierno pudiera controlar la prensa opositora y callar sus demandas. Aquí se trataba de un intento de ahogo financiero para estatilizarlo, amigos, pues los trabajadores de la compañía se negaban a entrar en el área social de la economía como quería el gobierno. En aquel momento se agudiza la violencia política también, debemos de decir. El MIR intensificó sus acciones, como por ejemplo las tomas de tierras y fábricas, en las cuales el gobierno se negó a usar la fuerza policial. En la derecha, como respuesta, surgió el grupo ultranacionalista Patria y Libertad, que intensificó sus acciones de sabotaje y barricadas. Paralelamente, las manifestaciones a favor o en contra del gobierno continuaban sucediendo, llegando a producirse graves enfrentamientos callejeros. Las brigadas de lucha callejera empezaron a implantar un clima de intolerancia en el país. Además, los movimientos democráticos cristianos tampoco dejaban de atacar al gobierno. La economía, ya a este punto, amigos, había dejado de crecer. El incremento de las remuneraciones del sector público, la expansión de los subsidios de las empresas públicas y el deterioro de la recaudación tributaria no adaptada a un ambiente inflacionario generaron un ambiente de déficit público de magnitud impresionante. La fijación oficial de precios trajo consigo la escasez y el mercado negro, donde se vendían los productos a precios multiplicados. La fijación gubernamental de precios, prohibiendo el sistema de precios libres, y el estancamiento económico causaron la desaparición de productos básicos de consumo en almacenes y supermercados, provocando largas colas de gente para obtener sus mercancías. El gobierno argumentó que esta escasez y el mercado negro eran causados por la acción de grupos reaccionarios y enemigos del pueblo. Ya saben, típicas excusas de un gobierno que no está funcionando bien. No quiero decir nombres, pero bueno, ya saben a quién me refiero. Trabajadores y sindicatos también participaron del mercado negro, pues exigían parte de sus remuneraciones en especie para venderlas después en el mercado negro. Para enfrentar el desabastecimiento, el gobierno creó las juntas de abastecimiento y precios, que repartiría canastas de mercaderías en acuerdo con las necesidades reales de las familias. Junto con ello se creó a finales de 1972 la Secretaría Nacional de Distribución, que centralizaría el comercio mayorista. Estos anuncios aumentaron el problema, puesto que las familias se trataron de aprovisionar de todo producto de consumo que pudieran para enfrentar el futuro racionamiento. Las nuevas instituciones resultaron ineficaces por sí mismas, pues no existía la infraestructura necesaria para aplicar aquel sistema de racionamiento. La grave situación económica y el temor de ser estatizados llevaron a la agrupación de dueños de camiones liderados por León Vilarín, con el apoyo de otros gremios, a realizar un paro nacional en octubre, agravándose aún más los problemas de distribución. El paro contó con el apoyo monetario de la CIA, que conspiraba para hacer caer al gobierno de Allende otra vez, entregando también recursos a diarios opositores, principalmente al Mercurio. La oposición y otros gremios profesionales se plegaron a la movilización, adhiriéndose ingenieros, abogados, odontólogos, médicos, profesores, estudiantes y muchos más, quedando el país virtualmente paralizado. El sociólogo Eduardo Jamuy realizó 3 encuestas, amigos, de opinión pública durante el gobierno de Salvador Allende en Santiago de Chile. La aprobación de Allende fue del 64.1%, 40.8% y 49.6% en abril de 1972, enero del 73 y febrero del 73 respectivamente. Estamos viendo entonces, amigos, que hasta ahora Allende no le está yendo muy bien. La influencia extranjera, pienso yo, que fue el principal problema de su gobierno, pues a cada reforma que buscaba general, los Estados Unidos entraban para frustrar sus acciones, aunque si bien también debo decir que pienso que mucho tuvo que ver que quizás Chile no estaba preparado para un gobierno socialista. Recordemos que los latinoamericanos tenemos a Estados Unidos literalmente encima. Entonces nuestras opiniones se ven muy influenciadas por lo que viene desde allá, haciéndonos pensar que de alguna manera lo mismo que ellos piensan. Pero bueno, sigamos. Vamos al año decisivo de esto, 1973.
En marzo de este año se produjeron las elecciones parlamentarias. La oposición, agrupada por la Confederación de la Democracia, deseaba obtener 2/3 del Congreso. Si lo lograba, podría emitir una acusación constitucional contra Allende y destituirlo de la presidencia, pero la UP logró el 43.5% de los votos y la CODE el 54.6%. Los partidos de la Unidad Popular, al presentarse en la lista única, consiguieron aumentar su representación en 3 diputados y un senador. Allende, buscando una solución a esto, intentó un acercamiento con la DC, que no fructificó. No se concretaron acuerdos con la Democracia Cristiana, la DC, debido a la oposición del Partido Socialista, aunque el Partido Comunista, compañero de la coalición, intentó que se produjese el entendimiento. El PS, junto a Carlos Altamirano, comenzó a crear graves problemas para Allende con sus acciones y discursos encendidos. Allende consideraba que si el golpe de Estado todavía no se daba, era porque el acuerdo del comandante René Schneider y su doctrina, según la cual las Fuerzas Armadas deben apegarse estrictamente a la Constitución y las leyes, lo detenía. Sectores civiles opositores, en especial mujeres, se manifestaron frente a los cuarteles arrojando trigo y maíz, insinuándole que eran gallinas. Sin embargo, el comandante en jefe era Carlos Prats, quien no se hubiera plegado a un golpe de Estado, por lo que si otras ramas de las fuerzas lo intentaban, se pondrían eventualmente a enfrentar al ejército, y devenir en una guerra civil. La violencia callejera se volvió cada vez más intensa, acercándose a la barrera de los 100 muertos por violencia política durante el gobierno de Allende. El 27 de junio, el general Carlos Prats se vio envuelto, en un confuso incidente ocurrido mientras viajaba en su vehículo. Desde otro automóvil comenzaban a insultarlo. Al no lograr evadirlo y recordando lo ocurrido con el general Schneider, le disparó al automóvil. Al comprobar que el conductor del vehículo era una mujer y ante la presencia de la prensa, Prats se retiró hacia La Moneda, el palacio presidencial en Chile, donde presentó su renuncia a Allende, quien se la rechazaría. El 29 de junio, el regimiento blindado número 2, al mando del coronel Roberto Super, protagonizó un levantamiento militar contra el gobierno usando varios tanques, un portatanques y 2 camiones con 40 hombres cada uno. Los sublevados intentarían tomar el Palacio de la Moneda, enfrentándose a las fuerzas de la guarnición dirigidas por el comandante en jefe Carlos Prats en persona, lo cual puso en riesgo su vida para obtener la rendición de los sublevados. Los miembros de Patria y Libertad, que estimularon el golpe, se aislaron en la embajada ecuatoriana. El resultado final de este intento fue conocido como el tanquetazo, que dejó 22 muertos y 32 heridos, de los cuales gran parte de ellos eran civiles. Después de esto, Allende organizó su gabinete con militares y la crisis continuaría los siguientes meses hasta llegar a agosto, cuando otro golpe de Estado se estaba preparando. Las Fuerzas Armadas estaban ya preparadas para dar otro golpe militar mucho antes de pensar en él. El ejército tenía planes de contrainsurgencia, como así los llamaban, para el caso de que esta subversión sobrepase las fuerzas del orden. Este plan consistía en que el país estaba dividido en diferentes secciones y cada una se establecía un plan de acción contra la posible insurgencia. Este plan sería la base prima para los conjurados, que solo tuvieron que adaptarlo para las nuevas circunstancias. El 21 de agosto, una manifestación de esposas de generales se inició frente a la casa de Prats, a la que llegaron también varios oficiales de civil a protestar contra él. Fue insultado y apedreado, y al deshacer la manifestación, los carabineros, la policía de Chile, esta se volvió a organizar. Al lugar llegaron Augusto Pinochet, que era considerado el segundo al mando de Prats, Allende y sus ministros. Todos fueron abucheados. Deprimido y desilusionado, pidió a los generales que reafirmaran su lealtad hacia él. Como solo unos pocos lo hicieron, resolvió renunciar a la comandancia en jefe. Allende recomendó para el cargo a Pinochet, que tenía una larga hoja de vida como soldado profesional y apolítico, el que fue nombrado el 23 de agosto comandante en jefe del ejército. Híjole, qué mala elección, don Salvador. Pues en una reunión el día 9, Allende comentó a Pinochet su intención de un plebiscito. Ese mismo día, Pinochet se sumaría al golpe. Con la inflación desbocada, desabastecimiento y mercado negro, el transporte paralizado y con el mayor partido opositor, la Democracia Cristiana, cerrando las puertas al diálogo para encontrar una salida,
A Allende casi no le quedan opciones y muchos creen que un golpe militar es inminente. Resuelve que el martes 11 de septiembre llamará a un plebiscito que decidiría si sigue o no en el poder. Enterados de estos, los militares adelantan el golpe militar para ese martes. Y ahora sí llegamos a ese día, amigos, el 11 de septiembre, el famoso 11 de septiembre. Pongan atención. A las 4 de la tarde del 10 de septiembre zarpó la escuadra tal y como estaba previsto, ya que debía participar en las maniobras navales internacionales. Mientras tanto, el ejército se acuarteló dando como razón el probable desafuero de Altamirano y Garretón, que explicó Pinochet al ministro de Defensa, Orlando Letelier, que podía causar disturbios. En la madrugada del 11 de septiembre, la escuadra regresó a Valparaíso y las Fuerzas Armadas tomaron la ciudad. Se le comunicó a Allende por teléfono que la infantería de Marina estaba en las calles y había comenzado a tomar posiciones de combate. Allende, que se encontraba en su residencia de Tomás Moro, pidió comunicarse a Pinochet y a Leigh, pero eran incomunicables. A eso de las 7 de la mañana, Allende en su Fiat 125 y el GAP, grupo de amigos personales, se infilaron hacia el Palacio de la Moneda, llegando 20 minutos después. Allende cargaba con un fusil AK-47 y el GAP ingresó al Palacio de Gobierno con 2 ametralladoras y 3 lanzagranadas RPG-7, además de sus armas personales. Sepúlveda, director general de Carabineros, llegó a la Moneda y le aseguró que Carabineros seguía fiel al gobierno, ignorando que Carabineros estaba controlado por los generales Mendoza y Jovenet. La cadena democrática, formada por los radios Minería y Agricultura, emitió la primera proclama militar. Allende debía hacer entrega inmediata de su cargo a la Junta de Gobierno, integrada por los jefes supremos de las Fuerzas Armadas, Pinochet, Leigh, Merino y Mendoza, los 2 últimos recién autonombrados como jefe supremo de sus ramas, Armada y Carabineros respectivamente. Se le dio también al presidente un ultimátum: si la Moneda no era desalojada antes de las 11, sería atacada por tierra y aire. Carabineros retiraría sus tanquetas y el personal apostado frente al Palacio de Gobierno. Los militares contactaron con la Moneda y propusieron sacar del país al presidente, pero Allende rechazó la oferta. Pinochet contacta con Carvajal, quien le indicó la negativa del presidente a rendirse. A las 9:55, los tanques del general Javier Palacios ingresaron al perímetro de la Moneda. Francotiradores apostados en los edificios aledaños los trataron de repeler, produciéndose un tiroteo. A las 10:15, a través de Radio Magallanes, la única favorable al gobierno que aún no era silenciada, Allende emitiría su último mensaje a la nación. A las 10:30, los tanques abrieron fuego contra la Moneda. Le siguieron las tanquetas y infantería, fuego que fue respondido por los miembros del GAP y los francotiradores apostados en los edificios aledaños. Carvajal se comunicó nuevamente con Pinochet, informándole de la intención de parlamentar. Pinochet exigiría una rendición incondicional. A las 11:52, los cazabombarderos Hawker Hunter iniciaron su ataque a la Moneda, disparando en 4 oportunidades sus cohetes sobre la Casa de Gobierno, provocando un daño devastador. Otros 2 aviones bombardearon la residencia presidencial de Tomás Moro, defendida por los miembros del GAP, que no alcanzaron a llegar con Allende. Aunque el Palacio de Gobierno prosiguió con el uso de gases lacrimógenos, pero al ver que la Moneda todavía se negaba a rendirse, a las 2:20 de la tarde, el general Palacios decidió tomarla y envió un grupo de soldados a derribar la puerta del palacio. Allende decidiría rendirse y deponer las armas. Entonces, según testimonio de uno de sus médicos, Patricio Gijón, que regresó para llevarse su mascarilla antigas con el fusil AK-47 de culata plegable, se suicidó Salvador Allende disparándose en la barbilla, explotando la bóveda craneana y muriendo instantáneamente. Palacios entró en el Salón Independencia y se encontró con Allende y el médico Gijón. Reconoció al presidente por su macizo reloj Jaeger-LeCoultre, llamó al oficial de radio y entregó su escueto uniforme. Misión cumplida, Moneda tomada, presidente muerto. En la tarde se informó la Junta de Gobierno, a excepción de unas escaramuzas en 2 sitios aislados de Santiago, que la Junta dominaba todo el país. La Unidad Popular y su presidente habían muerto, iniciándose 17 años de dictadura militar. Y bueno, amigos, pasando a la dictadura de Pinochet, durante esta quedarían prohibidos los partidos políticos y sindicatos de trabajadores. El régimen militar aplicaba la censura sobre los medios de comunicación
y se limitaron los derechos y libertades como la libertad de expresión y de manifestación. Pinochet adoptó un modelo económico neoliberal similar al sistema de Estados Unidos que permitió a grandes empresas enriquecerse a costa de privatizar servicios básicos. La desigualdad social provocada por este modelo persiste y es el principal motivo de las protestas hoy en día en Chile. Todas esas protestas que ha habido, amigos, desde mediados del año pasado por la desigualdad en Chile es a causa de estas políticas que se mantienen desde la dictadura en Chile. También una de las primeras acciones del nuevo gobierno por crear la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, organismo encargado de perseguir y reprimir cualquier tipo de oposición a la junta militar que dirige el país. La DINA, amigos, podía detener a cualquier persona sospechosa de conspirar contra Pinochet, pero también a intelectuales y políticos de izquierdas, estudiantes o sindicalistas. Utilizaban métodos como el secuestro, la tortura, el asesinato, para atemorizar a la población. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, el INDH, hubo más de 3.000 muertos y desaparecidos entre 1973 y 1990. Las víctimas de la dictadura superan las 40.000 personas, y una de esas personas sería Víctor Jara, cantante de protesta, muerto ese mismo 1973, 5 días después de la caída de Salvador Allende. Durante el gobierno de Chile vivió un destape cultural como nunca antes y Víctor Jara fue uno de los protagonistas. Hijo de campesinos, conoció de la explotación y miseria desde su infancia y juventud. Aprendería música por la intuición de su madre y cuando ella falleció viajó a Santiago a estudiar teatro. Como director teatral recibió varios premios de la crítica y la prensa por sus montajes e hizo giras por 2 continentes. Mientras estudiaba dramaturgia, comenzó a tocar y componer con el grupo Concumén. Después trabajó con la Pléyade del folclore chileno, Quilapayún Inti Illimani, Ángel Isabel Parra, Patricio Mans, Rolando Alarcón y Violeta Parra, la autora de Gracias a la Vida. Fue una de las que descubrió tempranamente el talento de Jara como compositor e intérprete. Era militante comunista y Jara defendió la unidad popular con su guitarra. Hizo canciones de protesta, pero sus obras mayores, aquellas más sencillas imperecederas, son las que brotan desde la tierra y de la pobreza de las barridas periféricas de Santiago, las fuentes de su saber. Víctor creía que la mejor escuela para el canto es la vida, en sus propias palabras. Recuerda su viuda, Joan Turner, en un canto trunco, Las memorias de Jara. Nombrado embajador cultural por Allende, prefería compadrear en una peña popular a los cócteles de diplomáticos. Y esto es algo cierto, amigos. Ustedes ven fotos de Víctor Jara y nunca lo van a ver el traje con los políticos, con la gente de poder. Todas sus fotos en su mayoría son con niños, con gente pobre, con gente humilde, solamente él tocando su guitarra. Durante el paro de octubre del 72, con el que la oposición quiso poner de rodillas al gobierno, junto con decenas de miles de personas, Jara se dio a realizar trabajos voluntarios para impedir que la economía se detuviera. En la vorágine escribió Manifiesto, su testamento musical. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. El plebiscito que mencionamos, que iba a dar Allende, lo pronunciaría en la UTE, la Universidad Técnica del Estado. Jara iba a cantar en este acto, que nunca se dio. Las asambleas de la universidad resolvieron quedarse dentro de la sede. Habla Víctor 2 veces por teléfono con Joan, su esposa, y cree que volverá a casa al día siguiente. Esa noche anima a los estudiantes en su último recital, mientras que todo Santiago suenan las balas de los militares. Al día siguiente, los militares instalan un cañón frente a la universidad y disparan a la rectoría mientras un centenar de soldados vacía sus cargadores. No hay resistencia, estaban desarmados. Rompen puertas y cerrojos y toman prisioneros a las 600 personas que permanecen allí. El infierno está a un par de kilómetros en el Estadio Chile, hoy rebautizado Estadio Víctor Jara. Estando ahí, un oficial de la Fuerza Aérea que está con un cigarrillo le pregunta a Jara si fuma. Con la cabeza niega. Ahora vas a fumar, advierte y le arroja el cigarro. Tómalo, grita. Jara se estira tembloroso para recogerlo. A ver si ahora vas a tocar la guitarra, comunista de mierda, grita el oficial y pisotea las manos de Jara. Después de comer un huevo crudo, a Víctor le vuelven las fuerzas y habla de Joan y sus hijas.
Dos detenidos logran salir libres gracias a contactos. Varios escriben mensajes breves para que avisen a sus parientes de que están vivos. Víctor pide lápiz y papel. Navia le pasa una libreta pequeña de apuntes que hoy se conserva en la Fundación Víctor Jara como pieza de museo. Escribe con dificultad sus últimos versos. Canto que mal sales, cuando tengo que cantar espanto. Espanto como el que vivo, espanto como el que muero. Repentinamente dos soldados lo toman y lo arrastran y Jara alcanza a arrojar la libreta. Comienzan una golpiza más brutal que las anteriores, a culatazos. Otros prisioneros lo verán con vida horas después. Con voz fuerte, el oficial repentinamente gritó a ver a un prisionero de pelo revuelto. A ese hijo de puta me lo traen para acá, gritó a un conscripto, recuerda el abogado Boris Navia, uno de los que caminaba en la fila de prisioneros. A ese huevón, a ese, le gritó al soldado que empujó con violencia al prisionero. No me lo traten como señorita, carajo, espetó insatisfecho el oficial, y al oír la orden, el conscripto dio un culatazo al prisionero que cayó a los pies del oficial. Así que vos sos Víctor Jara, el cantante marxista, comunista conchetumare, cantor de pura mierda, gritó el oficial, y Navia rememora, lo golpeaba una y otra vez, en el cuerpo, en la cabeza, descargando con furia las patadas. Casi le estalló un ojo. Nunca olvidaré el ruido de esa bota en sus costillas. Víctor sonreía. Él siempre sonreía. Tenía un rostro sonriente y eso descomponía más al facho. De repente, el oficial desenfundó la pistola. Pensé que lo iba a matar. Siguió golpeándolo con el cañón del arma. Le rompió la cabeza y el rostro de Víctor quedó cubierto por la sangre que bajaba desde su frente. Cuenta Navia. Los prisioneros se habían quedado pasmados mirando la escena, cuando el oficial, conocido como el Príncipe, y hasta hoy no identificado con plena certeza, se cansó de golpear. Ordenó a los soldados que pusieran a Jara en un pasillo y que lo mataran si se movía. Le darían más de 40 tiros. Jara y su muerte se volverían un símbolo de la brutalidad durante la dictadura de Pinochet. A pesar de que los partidos y movimientos de izquierdas estaban ilegalizados, la oposición al régimen empezó a organizarse en secreto durante la década de los 80. Se convocaron las primeras protestas y manifestaciones, se organizaron paros nacionales e incluso se sabotearon instalaciones energéticas. El 7 de septiembre de 1986, Pinochet sobrevivió a un atentado por parte de una organización política militar que recurrió a la lucha armada y el secuestro de personas afines al régimen para acabar con la dictadura. La presión popular cada vez era mayor para que el gobierno iniciara una transición democrática. En 1988 se realizó un plebiscito para decidir sobre la continuidad de Augusto Pinochet como presidente de la República. Ganó el no a Pinochet y al año siguiente se convocaron las primeras elecciones democráticas. Con el paso a la democracia, en 1990, se creó una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para investigar los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos durante la dictadura. Sin embargo, durante los primeros años del régimen militar se había aprobado una ley de amnistía que permitía indultar a los militares de cualquier crimen. En 1998, Pinochet fue nombrado senador vitalicio en medio de protestas de una gran parte de la sociedad chilena. Ese mismo año viajó a Londres para operarse y fue detenido por delitos de genocidio, tortura y desaparición de personas a petición del juez Baltasar Garzón, que pedía su extradición para que fuera juzgado en España, ya que en Chile no había garantías de que la justicia lo condenase. Finalmente, alegando problemas de salud, Pinochet fue liberado y regresó a Chile en el año 2000. Después de años de batallas legales, su caso acabó siendo desestimado. Pinochet murió en 2006 y nunca llegó a ser juzgado por sus crímenes. Después de tantos años, amigos, de violencia y dictadura, ¿qué nos termina quedando? Esta vez me voy a abstener a dejarles una opinión final. Solo el mero hecho de que, como escuché hace poco, se demuestra una vez más que los países subdesarrollados fuimos el laboratorio de experimentos norteamericanos y soviéticos, siendo Chile uno de los más grandes, pues se impondría el imperialismo y la, entre comillas, libertad tóxica. Insisto, prefiero abstenerme de dar una reflexión. Esa los invito a hacerlos ustedes, amigos. En lugar de eso me quedo con las palabras de Víctor Jara, en su canción El Aparecido, que puede resumir toda la crisis y dictadura chilena de esos años. Abre sendas por los cerros.
deja su huella en el viento. El águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío, nunca se quejó del sueño. El pobre siente su paso y lo sigue como ciego. Correle, correle, correla. Por aquí, por allá. Correle, correle, correla. Córrele, que te van a matar. Correle, correle, correla. Su cabeza es rematada por cuervos con garra de oro, como lo han crucificado la furia del poderoso, hijo de la rebeldía. Lo siguen 20 más 20, porque regala su vida, ellos le quieren dar muerte. Y bueno amigos, así llegamos al final de este especial del otro 11 de septiembre con un sabor amargo, agridulce. Y bueno, espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo nuevo. Le quiero mandar un abrazo virtual a ese pequeño pero importantísimo porcentaje de hermanos chilenos que me escuchan. Esto es para ustedes y gracias por estar. Y bueno, ya saben, estamos en Instagram como @hablemospodcast, podcast con doble T, en Facebook como Hablemos Historia, y en Insta somos más de 100 y en Facebook ya casi somos esos 100. Muchas gracias amigos, síganme también en Spotify, en Anchor, Google y Apple Podcast, y la siguiente semana tendremos un invitado muy pero muy especial, espérenlo. Y ya, en fin, yo soy Alex Martínez, muchísimas gracias por haberme escuchado. Nos vemos el siguiente episodio, podemos ir en paz, no olvides hacer tu tarea, ser feliz y recordar que canto que has sido valiente siempre será canción nueva. Muchas gracias, bye.